conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, lunes 14 de agosto, llevando por título Aprovechando la injusticia para evangelizar, basado en Hechos capítulo 21, versículos 27 al 40. Así dice la palabra de Dios. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto han metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado preso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego me permitas hablar al respecto. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: aprovechando la injusticia para evangelizar. Tal como vimos en el día de ayer, Pablo estaba en un proceso de purificación para cumplir un voto, para cuidar la fe de los hermanos judíos que todavía estaban muy aferrados a la ley. Y el proceso de purificación exigía que Pablo visitara el templo los días tercero y séptimo. Y vemos que en la última visita, cuando estaban para cumplirse los 7 días, el apóstol se topó con algunos antiguos enemigos. Eran judíos de la provincia romana de Asia. Se puede inferir que eran judíos los cuales se habían encargado de ir siguiendo casi a Pablo en cada uno de los lugares y empezar a debatir con él. Entonces eran judíos de la provincia romana de Asia, en Jerusalén. Ellos estaban ahí. Vemos que probablemente eran de Éfeso, ya que reconocieron a Trófimo, quien era residente de la ciudad de Éfeso, puesto que Pablo había ministrado en Éfeso durante 3 años, y pues no tuvieron problema con reconocerlo. Y al ver a Pablo en el templo, esos enemigos del Evangelio no perdieron tiempo en aprovechar la oportunidad que se les presentaba. Al instante alborotaron a toda la enorme multitud de peregrinos devotos que había ido a la ciudad a causa de la fiesta. Después le echaron mano a Pablo y empezaron a dar voces. ¿Qué es lo que decía? Varones israelitas, ayudad. Actuando como si Pablo hubiera cometido un acto de blasfemia. Estos hombres pidieron ayuda para tratar el asunto. Cuando alborotaron a la multitud contra Pablo, hicieron 3 acusaciones falsas, e incluso una acusación similar contra la que había recibido Esteban. En primer lugar, lo acusaron de ser antisemita, o sea, un enemigo del pueblo judío y de la religión,
identificándolo como el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Esa fue la misma acusación que los judaizantes habían usado para envenenar las mentes de los judíos cristianos contra el apóstol. Y vemos que en ninguna parte Pablo enseñó a los judíos creyentes a abandonar sus costumbres, sino que a los gentiles no se les debía presionar a que las observaran. Era lo que él enseñaba. Era algo que no tenía nada que ver con los judíos. Después, la segunda acusación fue que Pablo se oponía a la ley. Esa en particular era una grave acusación en este ambiente, ya que el pueblo judío era especialmente celoso de la ley. Entonces, acusarlo en ese tiempo de enseñar contra la ley era un modo de enfurecer a las multitudes, algo que definitivamente estaban logrando. Y por último, los judíos acusaron falsamente a Pablo de hablar contra este lugar, o sea, contra el templo, puesto que el pueblo judío reverenciaba el templo, el cual era el punto central de su acusación, de su adoración, perdón. Ellos lo veían como el santo lugar y definitivamente, pero ellos estaban desvirtuando su adoración. Vemos que los judíos empiezan a golpear a Pablo. Y Pablo obviamente, él no se defiende, aunque tenía la posibilidad para defenderse, pero él no se defiende. Vemos que cuando el comandante de la compañía escucha esto, moviliza soldados, centuriones y va y ¿qué es lo que él desea? Desea detener a Pablo para no causar más alboroto. E incluso más adelante, el nombre del comandante se nos es mencionado en el capítulo 23, versículo 26, siendo el nombre Claudio Lisias. Él se va a mencionar más adelante en el libro de los Hechos. Vemos que los soldados romanos llevan a Pablo encadenado y la multitud lo sigue a pie gritando y exigiendo la muerte de Pablo a gritos. Y en este entorno, lo que sucede es de que Pablo le habla al comandante, le habla a Lisias, pero algo interesante es que le habla en griego. Y vemos que los judíos generalmente, o los judíos no hablaban en griego. Esta enseñanza del griego era específicamente para aquellas personas increíblemente letradas. Entonces, la reacción de Lisias al momento de que le pregunta si podía decir, expresarle algo, fue la siguiente. Pablo en la fortaleza dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y vemos que asombrado, Lisias le pregunta con incredulidad, ¿sabes griego? ¿Y por qué le pregunta? Algo que mencionaba hace un momento era que no, que los judíos no conocían, pero como estaban tildando a Pablo em, como un alborotador, como un criminal, entonces supuso que era una persona cualquiera. E incluso lo confunde con un judío, con un egipcio que alborotó y sacó a los 4000, los cuales se les consideraba como sicarios o como terroristas. Lo que Pablo simplemente dice, soy un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. ¿Por qué? Porque era un centro cultural con una universidad que rivalizaba con las de Atenas y Alejandría. Y ser ciudadano de Tarso explicaba el conocimiento del griego que Pablo tenía. Y vemos que lo que hace, pues, la curiosidad y obviamente guiado por el Espíritu, permitido por el Espíritu Santo, fue que Lisias accediese. Y Pablo lo que va a hacer en este capítulo, en la muestra de estos capítulos posteriores, es defender e incluso expresar su testimonio para demostrarles que ha sido llamado por Dios. Y podemos ver cuál fue la reacción de Pablo al momento de que lo amenazaban, al momento de que lo golpearon. Él simplemente
se mantuvo tranquilo, porque él estaba consciente de que iba a sufrir esto. Vemos que en los capítulos anteriores el Espíritu Santo le revela que él iba a sufrir por causa del Evangelio, pero él estaba tranquilo porque sabía que era parte del plan divino. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos cómo reaccionamos ante las distintas situaciones que se van presentando en nuestro día a día. Si son adversas, ¿cómo reaccionamos? Si son unas situaciones favorables, ¿cómo reaccionamos? Buscamos glorificar a Dios con nuestros actos, deseamos darle la gloria a Dios a través de las adversidades, a través de las tribulaciones, que nosotros podamos reflexionar en esto en el día de hoy y que podamos aprovechar todas las oportunidades para recordar la importancia del Evangelio, la importancia de aplicar el Evangelio y la importancia de vivir el Evangelio, incluso en lo más importante, en la toma de decisiones. Que podamos extraer y que podamos comprender de esta historia la importancia de de aplicar lo que es el dominio propio y depender de la obra soberana de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente inicio de semana.